Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 1, donde dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Comienza este capítulo 21 y versículo 1 diciendo que una nueva manifestación del Señor resucitado a sus discípulos ocurre en un lugar diferente de las anteriores, y en un día también distinto, ya que los otros relatos ocurren en Judea y mayoritariamente en Jerusalén, y además se producen en el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pero este ocurre al norte y en un día indeterminado. También el número de discípulos es diferente. Jesús se presentó también de improviso, como en las anteriores ocasiones. El Señor apareció aquí a varios de sus discípulos, y el lugar en que tuvo lugar ocurrió al norte de Galilea, concretamente en el mar, al que Juan llama aquí Mar de Tiberias, conocido también como el Mar de Galilea. Aquí está usando el nombre común en el entorno greco-romano, que toma el de este mar relacionándolo con la ciudad de Tiberias, que Herodes Antipa edificó en honor del emperador romano Tiberio. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Nótese que los discípulos estaban juntos, lo que indica, por otro lado, compañerismo, posiblemente de propósito, ya que Jesús le había dicho que subieran a Galilea y les vería allí, como indica el Evangelio de Marcos capítulo 16 y versículo 7. Pero no podemos saber las razones que había para que fuesen desde Jerusalén a Galilea, y concretamente ahora junto al mar. Era un lugar muy especial para los discípulos, ya que allí había comenzado el ministerio del Señor, como la predicación del Evangelio. Nótese lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículo 14. Está diciendo: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Allí había tenido el encuentro con los primeros discípulos, como así señala este Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 35 en adelante. En Galilea también habían tenido lugar milagros admirables que impactaron a los discípulos. Fue en ese lugar donde Jesús pronunció las enseñanzas más directas. También era el lugar de testimonio y de la confesión sobre quién era Jesús para ellos, como señala Juan, capítulo 6, versículo 69, donde dice: Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así pues, en el lugar de tantos recuerdos iba a ser el sitio donde tendría lugar este encuentro con el resucitado. No iba a ser en Jerusalén, donde le despreciaron al Señor y además le mataron, donde fue rechazado y cuestionado, sino en los lugares del norte donde había sido aceptado y recibido
por aquellos discípulos. Además, sin duda de esto, Galilea era un lugar donde había otros muchos discípulos, seguidores parcialmente de Jesús, que no habían podido ir a Jerusalén y no verían al Señor resucitado en otro lugar que no fuese Galilea. De manera que aquel era el lugar que, según el profeta, siendo de tinieblas y sombra de muerte, brilló en carne humana la luz del mundo. Juan, capítulo 8 y versículo 12 dice: Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y volvería a tener la bendición de que en aquella tierra luciera de nuevo la luz de Dios en el glorioso Señor resucitado. Luz, por otro lado, que no se extinguiría ya nunca jamás. Por otro lado, el apóstol Pablo dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, donde dice: Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto bien pudo ser en algún lugar de Galilea, ya que Juan da el nombre de los que estaban allí. Lo que resulta por otro lado extraño es que se refiera a los hijos de Zebedeo, uno de los cuales era él mismo, y que es la primera vez que se mencionan en el Evangelio. Y todo esto mencionado en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Simón Pedro, como señala Juan capítulo 1 y versículo 42, por otro lado Tomás, como también dice Juan capítulo 11 y versículo 16, es interesante que se mencione aquí su nombre, lo que pone de manifiesto que la aparición de Jesús en Jerusalén mantuvo a Tomás en contacto con los demás discípulos. Y también nótese cómo señala en Juan capítulo 1 y versículo 45 a Natanael. También Juan cita a otros dos, literalmente, de los discípulos de él. Algunos, por otro lado, sugieren que estos fuesen de los discípulos generales que siempre siguieron a Jesús, aunque parcialmente y no pertenecían a los 12, pero que sin embargo el que se mencionen como sus discípulos sugiere mejor la idea de que eran del grupo seleccionado por Jesús. Tal vez podrían ser Felipe y Andrés. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Nótese cómo Pedro nuevamente se deja notar en él que es un hombre dinámico y de iniciativas. En algún momento de ese día que Juan menciona, siendo ya el atardecer, momento idóneo, por otro lado, para salir de pesca, Pedro determina hacerlo. Nótese que no consulta, simplemente avisa que va a salir a pescar. Y también se puede observar que el oficio suyo, como el de Juan, era el de pescadores en el mar de Galilea. Esta determinación de Pedro ha servido para que algunos consideren que se había cansado ya del ministerio, que la predicación del Evangelio no tenía ya valor especial para él y que abandonaba su actividad, en ese sentido, para retornar la que había servido como sustento antes del encuentro con el Maestro junto al mar de Galilea. Téngase en cuenta que es fácil acusar y señalar a otros con el dedo, pero ¿era esa la razón de Pedro?
se debe de suponer mejor que determinó salir a pescar para aprovechar el tiempo, sin estar ocioso. Era un tiempo en el que el Señor le estaba enseñando y dándoles las últimas instrucciones personales. Nótese lo que les dijo en Hechos capítulo 1 y versículo 3, donde dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Maestro no estaba en aquel momento, por tanto, ellos podían aprovechar el tiempo trabajando. El creyente, por otro lado, que espera la confirmación del llamado de Cristo a un determinado ministerio, es diligente en el testimonio personal, y lo debe de ser trabajando con sus manos para su propio sustento. El perezoso, por otro lado, es un mal testimonio, como enseña la misma palabra de Dios. Por tanto, la decisión de Pedro fue hecha propia por los otros discípulos que estaban junto en aquella ocasión, ya que todos decidieron acompañarle en la pesca durante aquella noche. Pero para algunos, el mal ejemplo de Pedro fue un lazo para que los otros le imitaran. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay ningún lugar en la Biblia en que contemple la inactividad como un ejercicio espiritual. El que va a trabajar en la obra del Señor debe de haber aprendido a hacerlo en la vida ordinaria. Por otro lado, debe también de apreciarse en toda la Escritura que Dios llamó a su servicio a personas que tenían un trabajo o una profesión secular. Así pues, la pesca propuesta por Pedro no era la que podríamos llamar hoy deportiva, pesca para entretenerse, sino una pesca profesional. Y para ello había que embarcarse. Vuelve pues a apreciarse la figura de la barca, tan propia en otras ocasiones y de otros tiempos con Jesús, ya que todo el grupo embarcó en la barca. El nombre común barca, precedido del artículo determinado, concreta una determinada barca, ya que pudiera ser que esa estuviese ya preparada para la pesca. No debe de olvidarse que había discípulos como Pedro y Juan que habían tenido la pesca como profesión y eran propietarios, por otro lado, de las mismas para hacer su propio trabajo. Así pues, la descripción de una actividad fallida es evidente. Juan dice que durante la noche no pescaron nada. Por tanto, pasaron la noche en el lago. Sin duda, lanzaron la red muchas veces y siempre que la retiraban, lo hacían vacía de peces. Nótese que no es que pescaran algo o poco, es que con toda precisión dice que no pescaron absolutamente nada. Hay quienes predican sobre este versículo y lo hacen alegorizándolo para aplicarlo de este modo, cuando dicen que la noche es la etapa de la vida del creyente en el mundo. La barca y la pesca son las ocupaciones temporales que apartan la visión de las celestiales a los que somos llamados y entretienen, perdiendo nuestro tiempo. El resultado, no pescaron nada. En la consecuencia natural, la falta de bendiciones de quienes buscan sus cosas antes del reino de Dios. Bueno, siempre hay legalistas que no se conforman con la libertad de los creyentes y buscan retorcidamente textos que le permiten seguir respirando su aire de esclavitud y contaminando a otros con sus ideas, es decir, diciendo lo que la palabra de Dios no dice. Y esto es muy grave.
ya que mucho mejor sería aplicar el texto de cómo Dios bendice con la presencia de Jesús al terminar un trabajo que resultó humanamente hablando fatigoso y además estéril, para proveer de alimento y fuerza renovadas para los suyos. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El amanecer del día ponía fin a la noche, que había comenzado. Posiblemente por el este comenzaba a clarear el cielo. Y también los cansados discípulos, luego de una noche en que trabajaron y no pescaron absolutamente nada, ellos estaban ya regresando a la orilla. Y posiblemente estaban en la ribera occidental del lago de Galilea, tal vez cerca del monte de las Bienaventuranzas. Dice que Jesús estaba en la playa en el tiempo más oportuno para ellos, ya que ellos estaban cansados de una noche de actividad y además estaban defraudados por el mal resultado de su trabajo. Nótese que es en las horas bajas cuando el Señor se hace próximo al creyente, que tiene su esperanza depositada en Él. Dice que los esperaba en la playa. En el simbolismo que puede encontrarse en el relato del Evangelio, Jesús fue a ellos tiempo atrás en el mar tormentoso y además agitado por el viento para atender a la necesidad de quienes estaban en momentos de apuro, cruzando el mar, siguiendo ellos, como así lo hacían, el mandato de Jesús. Y también si nos paramos a pensar, así ocurre durante el tránsito de la vida del creyente, en medio del mar tempestuoso de la vida. Jesús viene caminando sobre él para acudir a la necesidad del creyente. En esta ocasión, la travesía remata. El trabajo ha terminado y ellos se dirigen a la orilla. Cuanto esto se produzca y en el término fatigoso de nuestra vida, llegaremos a la playa eterna de la gloria y además el Señor estará esperándonos para darnos la bienvenida. También, al final de la travesía de nuestra vida, Jesús nos espera en la orilla. Y los discípulos dice que no le conocieron. Con toda seguridad, se presentaba en otro aspecto, de manera que para ellos no era más que un hombre que estaba temprano a la orilla del mar. Esto se ha considerado antes. Jesús no tenía el mismo aspecto que tuvo cuando estaba entre ellos, ya que su aspecto era distinto. Por tanto, ellos dicen que no le reconocían. Por otro lado, suele acusarse a quienes no le conocieron de falta de fe, que mermaba la visión espiritual. Pero deberíamos acostumbrarnos a ser realistas con lo que la palabra revela, ya que aquellos discípulos que venían a la playa en la mañana temprano tenían fe, ya que todos ellos creían en la resurrección del Señor y estaban allí porque les había mandado subir a Galilea. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. La distancia en que se encontraban de la orilla no era mucha, como se verá más adelante, pero con todo Jesús tuvo que hablarles fuerte para que le oyesen. Nótese que el Señor se dirigió a ellos con una palabra cariñosa, llamándoles para referirse a niños, hijitos o jovencitos, en modo coloquial, como si le dijera chicos. Es la primera vez que Jesús usa esta forma para dirigirse a los discípulos. Y posiblemente Juan quedó impactado con aquella forma, que él va a usar varias veces en sus escritos. Jesús manifiesta un afecto especial para aquellos discípulos suyos que no le conocen,
Ahora bien, nótese que el Señor sabe de su frustración y va a manifestarse a ellos de una forma muy especial y les habla con mucha confianza y además afecto. Si no reconocían a Jesús, menos reconocerían aquella forma de llamarlos. Por tanto, inmediatamente aplica su palabra a la que era la mayor frustración, ya que les pregunta si tienen algo de comer. La palabra que el Señor usa es una fórmula tardía en el griego clásico que denotaba alguna cosa deliciosa para poder comer sobre el pan. Más adelante, en lugares costeros donde el pescado abundaba, se usaba directamente para expresar la idea de pescado. Pero fuese como fuese, Jesús apuntó directamente al problema de ellos. El hombre que estaba en la orilla les preguntaba si tenían alguna cosa para desayunar. Y tengas en cuenta que la respuesta de ellos es corta y directa, usando el pronombre de negación no, ya que ellos reconocían que no había nada en la barca para comer, porque no habían pescado absolutamente nada. Cristo, sin embargo, conocía la situación. No tenía necesidad de preguntar para conocer que no tenían nada. Simplemente deseaba que ellos reconociesen aquello. Y también podemos observar que la respuesta expresa la necesidad. Señor, no tenemos nada. Nótese por otro lado que el que quiera recibir bendición de Dios debe levantar a Él manos vacías, porque sólo así podrá ser llenas con la provisión de su gracia. El Señor enseñó a los suyos a pedir para la provisión cotidiana que se necesitaba en la vida, de manera que Él, que da la gracia necesaria. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 9 dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. A la negación de los discípulos sigue la instrucción del Señor, ya que ellos debían de echar la red a la mano derecha de la barca. En plural y en neutro, en el texto griego indica cualquier lugar en esa dirección. La promesa a la obediencia es clara, ya que Jesús dice, hacedlo así y hallaréis. Los pescadores no habían conocido por otro lado al Señor, pero aquel hombre que con tanta seguridad les mandaba echar la red en un lugar concreto, debería de ser atendido porque daba la impresión que conocía bien aquello que le estaba diciendo. También podemos notar que sorprende que los pescadores no rehusaran echar la red, ya que primeramente nótese que estaba amaneciendo, y es ese el tiempo cuando los peces dejan la orilla para ir más al interior. En segundo lugar, no hay generalmente mucha pesca en la ribera, hay que bogar mar adentro para poderlo hacer. Sin embargo, ellos obedecieron el mandato de Jesús, aún contra toda lógica humana. Y nótese que el milagro se produjo. La red se había llenado de tal manera que eran incapaces de arrastrarla a tierra. En otra ocasión, al principio del ministerio, Jesús les mandó echar las redes tras otra noche en que no habían pescado absolutamente nada. Pedro dijo entonces, en tu palabra echaré la red. Lucas capítulo 5 y versículo 5.
Y nótese que esta vez ocurre lo mismo. La pesca fue enorme. Y la fuerza física de ellos no eran suficientes y difícilmente lograron traer todo aquello a tierra. Por otro lado, no debe de pasar de largo la enseñanza de este versículo. Lo que humanamente hablando es imposible para los hombres, es algo muy sencillo para Dios, ya que Jesús demanda obediencia incondicional a lo que Él establece. Es el camino de la obediencia, en donde están las bendiciones para el creyente. Nótese que hemos sido salvos y lo hemos sido para obedecer. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y esa debe ser la forma natural de la vida cristiana. Lo que el Señor dice algunas veces es contrario a la lógica del hombre, porque la sabiduría humana es locura para Él. Pero, en cualquier circunstancia, los recursos necesarios están en Cristo. Como el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Ya que es confiando y descansando en Él que somos llevados siempre en triunfo. La segunda carta a los Corintios también Pablo dice en el capítulo 2 y versículo 14: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Téngase en cuenta que una relación vivencial con Jesús es lo que necesitamos para vivir victoriosamente la vida cristiana. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Aquel portento trabajo, al recuerdo de Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, el otro gran milagro de la pesca al principio del ministerio con Jesús, como dice Lucas capítulo 5 y versículo 1 en adelante, nadie podía hacer aquello más que el Señor Jesús. Luego el hombre que está en la orilla es el Maestro. Juan usa el título divino cuando dice Señor para referirse a Jesús. Así, se lo notifica a Pedro cuando le dice es el Señor. De otro modo, aquel que está en la orilla es el Señor. Y Pedro había pasado la noche trabajando. El oficio de pescador es un oficio cansino, es decir, que cansa. Y hay que echar muchas veces las redes al mar, aunque no traiga ningún pez. Y posiblemente él estuvo haciéndolo durante las horas que pasaron en la barca. Y Pedro, para trabajar más cómodamente, se había despojado del vestido exterior, el que se ponía sobre los interiores. El adjetivo traducido por desnudo en muchas versiones puede llevar a la confusión con nuestro entorno social en el día de hoy. Pero téngase en cuenta que en aquel tiempo significaba simplemente ligero de ropa. Así estaba Pedro, para el trabajo que había hecho durante la noche. Sin embargo, aunque el Señor no mira la apariencia, el discípulo sabe que quien está en la ribera es el Hijo del Altísimo, y por tanto es necesario acomodar la ropa en señal de respeto. Y tengas en cuenta esto, y es que es cierto que Dios no tiene en cuenta nuestra apariencia exterior,
Pero no es menos cierto que de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, lo que llena el corazón se manifiesta externamente en la forma de presentarse. No se requiere más que una cosa en la presencia del Señor, una presencia decorosa. Y nótese esto que voy a decir. Hay creyentes en nuestros días, y muchos, que abusan de la libertad que satura nuestra sociedad, ya que se presentan en las reuniones eclesial con su tremenda falta de respeto, usando una indumentaria como la usaría cualquier persona que está en el mundo. Así pues, asisten a las reuniones en el culto e incluso a estudios bíblicos, ya que se olvidan estos que están en la presencia del Señor, a quien deben respeto, honor y honra. En la gran lección de Pedro, que rápidamente dice que se puso en condición respetuosa porque el Señor le esperaba en la orilla. ¿Cuánto más? Cuando nos reunimos como iglesia, el Señor también está allí esperándonos. Así pues, no podía esperar más para acudir al encuentro del resucitado. La barca se movía lentamente. Los que iban a bordo tenían que arrastrar la pesada red saturada de peces, de manera que sin dudarlo dejó la barca y se echó al mar para cubrir, nadando o caminando, la distancia que le separaba del Señor. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, tal vez haya estado esperando de conocer todo en cuanto a lo que dice la Biblia y conocerlo a fondo para recibir a Cristo. Pero déjame decirte que Jesucristo no está mirando cuánta cantidad de conocimiento tengas, ya que para ser salvo solo hay que creer en Él, en su obra redentora que llevó a cabo a favor del pecador y la pecadora arrepentida y arrepentido. Por tanto, amigo y amiga oyente, no esperes más. Y ahora mismo, tú puedes tener un encuentro con ese resucitado. Por tanto, yo te invito a que ores conmigo y repitas esta oración de fe para recibir a Cristo en tu vida. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, sé que tú me has estado esperando durante muchos años. En este momento me acerco a ti y lo hago con toda humildad y respeto. Te pido perdón por todos mis pecados y también me arrepiento de ellos. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.